¿Se ha considerado alguna vez que la soledad podría ser la prueba más grande en la vida de un ser humano? Esta pregunta merece una reflexión cuidadosa. Porque las pruebas que determinan los puntos de inflexión en la vida no son los éxitos logrados ni las riquezas adquiridas. No son las aprobaciones recibidas de otros ni el poder poseído. En realidad, la línea afilada que separa al fuerte del débil se esconde en aquellos momentos en los que uno se queda consigo mismo y ya no queda ninguna ruta de escape. La gran mayoría de las personas huye de estos momentos. Porque la soledad les sostiene un espejo despiadado. Este espejo le muestra al individuo quién es realmente, liberado de todos los adornos, máscaras y excusas, en su forma más desnuda. Cuando se mira el tiempo suficiente en este espejo, emergen las verdades enterradas en las profundidades del subconsciente y que se prefieren olvidar. La soledad, contrariamente a lo que se cree, no es un refugio reconfortante. Nunca ofrece una experiencia placentera o indulgente. Es un juez imparcial que no acepta las excusas presentadas, y un verdugo implacable que no borra las mentiras pronunciadas de su memoria. Esta es la razón principal por la que los humanos le temen tanto. Porque la soledad arranca despiadadamente las identidades falsas que se visten con tanto cuidado cada día, esa piel social. Sin embargo, debe reconocerse la profunda ironía de esta situación. El silencio profundo que se teme hoy es, en realidad, la puerta de entrada a la mayor libertad que un individuo puede poseer. La soledad es un espacio sagrado donde la mente ya no es cautiva del ruido interminable del mundo exterior y finalmente comienza a escuchar su propia voz interior. Es una arena donde los miedos se transforman en claridad y las debilidades en una fuerza inquebrantable. Aquí es donde uno finalmente deja de ser esclavo de lo que piensan los demás y comienza a ser el dueño de su propia existencia. Si este vídeo se ve hasta el final, dejará claro que la soledad no es un castigo o un defecto, sino todo lo contrario, la prueba más decisiva de la vida, y cómo superar con éxito esta prueba te hace libre, inquebrantable y auténtico. Mucha gente reduce la soledad a la simple ausencia de personas alrededor. Pero esa es una mentira conveniente para encubrir la verdad. La verdadera soledad no comienza en momentos de soledad física. La verdadera soledad comienza con la profunda sensación de vacío dentro de ti, incluso cuando estás rodeado de gente. Aquí es donde se rompe toda ilusión. Una persona puede tener cientos de amigos en su agenda, un cónyuge, una familia, miles de seguidores en las redes sociales. Pero al final del día, cuando las luces se apagan y los ojos se cierran, solo queda la propia voz interior. Si esa voz no es suficiente para sostenerse, ni todo un mundo llenará ese vacío. Esta es una trampa moderna que casi nadie está dispuesto a admitir. El ruido social externo nunca cura el silencio y el vacío interior. Solo los tapa por un tiempo, los oculta. Es en este punto donde se revela un secreto que muy pocas personas se atreven a confesar: la aprobación de los demás es el vínculo más peligroso y frágil que un ser humano puede formar. Porque mientras no se aprenda a estar en paz con uno mismo, cada sonrisa, cada aplauso y cada palabra amable del exterior se convierte en una dosis de oxígeno prestado. Esto convierte al individuo, inconscientemente, en un mendigo emocional. Espera constantemente que alguien más llene el vacío interior que él mismo no sabe cómo llenar. Pero hay una verdad aún más incómoda: la dependencia de la aprobación le roba al ser humano su tesoro más valioso, la libertad interior. Cada momento vivido para no decepcionar a los demás, cada opinión y cada acción moldeada para ganar aceptación, es en realidad una hipoteca de la propia identidad. Y todo esto se hace por miedo a la soledad, vista como un enemigo imaginario. Deberíamos reflexionar sobre lo que esto significa. Cuanto más huye una persona de la soledad, más persistentemente lo persigue como una sombra. Por un tiempo, uno puede escapar de esta persecución. Pero tarde o temprano, la sombra te alcanza. Y si no estás preparado para este enfrentamiento, puede destruirte. Porque la soledad expone despiadadamente todas las falsedades. Muestra cuánto de los propios sueños te pertenece realmente y cuánto solo se ha tomado prestado de otros. Expone cómo has construido una vida enorme con ladrillos que no elegiste, siguiendo los planes de otros. Pero la verdad más sorprendente es esta: la soledad, que a primera vista parece un verdugo,
es en realidad el único maestro que puede sacar a la luz la verdad. Si logras soportar su peso, te enseña una lección que ninguna multitud podría impartir: autenticidad. Es justo aquí donde comienza la transformación silenciosa. Porque una persona que ha aprendido a disfrutar de su propia compañía ya no es vulnerable al miedo al abandono. Deja a un lado el miedo al rechazo y, lo que es más importante, deja de necesitar a los demás. Se vuelve tan sólida e íntegra que, cuando abre sus puertas a los demás, no lo hace para llenar una carencia, sino por el deseo de compartir la riqueza y abundancia interior. Esto cambia fundamentalmente la calidad de sus relaciones. Ya no se reúnen para llenar un vacío, sino para compartir una plenitud existente. Desde esta perspectiva, la soledad es un filtro sensible que separa las relaciones reales de las falsas. Una persona que no sabe estar sola busca amigos para adormecer su vacío interior. Mientras que una persona que ha hecho las paces con su soledad busca amistades con las que pueda crear un mundo nuevo juntos. Es en este preciso punto donde todo adquiere un significado profundo. La soledad no es un final, sino un comienzo. Una prueba. Superar esta prueba no significa aislarse por completo del mundo. Al contrario, significa volver al mundo con una nueva perspectiva, con una fuerza renovada y una libertad inquebrantable. Ahora deberíamos reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿cuánto de tu vida está guiado por tus propios deseos auténticos? ¿Y cuánto está moldeado simplemente por el miedo a estar solo? Se sabe que la respuesta puede ser incómoda. Pero quien descubra esta respuesta poseerá la valiosa llave que muy pocas personas tienen. Este vídeo mostrará cómo esta llave abre la puerta que la mayoría de la gente no se atreve a cruzar, la puerta hacia la verdadera independencia emocional. La pregunta real no es cómo escapar de la soledad, sino qué estás dispuesto a descubrir cuando te entregas a ella. Porque la soledad es como una habitación oscura. Al entrar por primera vez, no se ve nada. Te sientes inquieto. Sientes que en los rincones acechan peligros desconocidos. Pero si tienes suficiente paciencia, tus ojos se acostumbran lentamente a la oscuridad y las formas antes ocultas comienzan a ser perceptibles. Este es el verdadero poder de la soledad. A primera vista, parece un enemigo. Pero con el tiempo, se transforma en una linterna que ilumina todo lo que incluso habías ocultado de ti mismo. Las personas pasan la mayor parte de sus vidas huyendo de lo inevitable. Llenan sus días de ruido sin sentido para escapar del silencio. Se refugian en placeres baratos y temporales para eludir el examen de conciencia interno. Buscan constantemente la aprobación en los demás para, en realidad, huir de sí mismos. Y lo más triste es, mientras huyen, su vida se desliza silenciosamente entre sus dedos. Este es el secreto que nadie pronuncia fácilmente: la soledad es inevitable. Tarde o temprano, cuando las máscaras caen, las luces se apagan y los aplausos cesan, todo ser humano se queda a solas consigo mismo, y es en ese preciso momento cuando se toma la decisión sobre todo en la vida. ¿Por qué los grandes pensadores, artistas y visionarios de la historia buscaban la soledad como si fuera un templo? Porque entendieron que solo en la soledad podían escuchar la verdad profunda que el ruido de la multitud ahogaba. Leonardo da Vinci se perdía durante años en sus cuadernos. Nietzsche caminaba solo por las montañas hasta que sus pies se cansaban. Kafka escribía sus obras al amanecer, mientras todos dormían. Estos no eran caprichos, sino estrategias de supervivencia. La soledad les concedió un nivel de creatividad y claridad que una conversación ordinaria nunca podría haber ofrecido. La multitud entretiene, pero el silencio transforma. Ahora quizás sea el momento de enfrentar una verdad aún más incómoda. Si una persona no puede soportar su propia soledad, significa que no puede soportar su propia mente. Este es el golpe más duro. Porque lo que en realidad se rechaza no es el silencio, sino las voces internas que surgen en ese silencio: inseguridades, fracasos, arrepentimientos y el miedo a no ser suficiente. Todo esto sale a la superficie cuando no hay nadie para distraer. Por eso la gente huye. Busca amistades, a sabiendas de que no aportarán nada. Por eso se refugia en charlas vacías o en pantallas brillantes. Pero hay que preguntarse, ¿hasta cuándo puede una persona seguir adormeciéndose?
La soledad es como un laboratorio psicológico. En este laboratorio se descubren heridas, pero al mismo tiempo también se descubren antídotos. Cuando uno logra enfrentarse a sí mismo sin huir, descubre algo aterrador y fascinante al mismo tiempo, que en realidad nunca estuvo roto, sino simplemente asustado, que la ansiedad que sentía no provenía de estar solo, sino de no haberse conocido aún a sí mismo. Y en el momento en que comienzas a observarte con calma, la mente deja de ser una jaula y se convierte en un taller. En este taller, los pensamientos pueden pulirse, las emociones organizarse y la visión del mundo remodelarse. Imagina que un día despiertas y comprendes que ya no necesitas llenar el vacío interior con nadie. El día en que te das cuenta de que tu propia existencia es suficiente, que tus pensamientos no son una prisión sino un refugio, todo cambia. Porque a partir de ese día, el amor nace no de una necesidad, sino de una elección. Ya no se aceptan amistades tóxicas por miedo al vacío. En su lugar, se elige con gran sensibilidad quién merece entrar en tu espacio. Ese día, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en un privilegio. La sociedad no quiere que el individuo descubra esta fuerza. Porque una persona que ha hecho las paces con su soledad no es manipulable. No necesita la aprobación de un grupo. No puede comprarse con elogios baratos. No se la controla con el miedo al rechazo. Esta persona ya ha superado la prueba más grande de su vida, y un ser humano así es libre, indomable e impredecible. Esto da miedo al sistema existente. Porque el mundo moderno está diseñado para hacer dependiente al ser humano, para animarlo a buscar constantemente algo o alguien que calme su ansiedad. Imagina que un día todos descubren este secreto. ¿Qué pasa si millones de personas aprenden a estar en paz consigo mismas sin mendigar atención o aprobación? Eso significaría el colapso del sistema. Porque un ser humano que no teme estar solo es un ser humano que no puede ser esclavizado. Por eso la soledad no es solo la prueba más grande de la vida, sino también el camino hacia esa libertad absoluta que nadie te puede quitar. También deberíamos considerar cómo esto cambia la relación con los demás. Cuando ya no necesitas nada de ellos, el miedo desaparece, la ansiedad muere y los apegos malsanos se disuelven. Y entonces emerge ese sentimiento puro que casi nadie experimenta, el amor verdadero. Porque el amor verdadero solo puede nacer donde no hay dependencia. Solo puedes amar verdaderamente cuando no careces de nada. Solo puedes formar un vínculo real cuando no esperas que otro repare tus grietas, sino cuando eliges compartir tu abundancia interior. La soledad es el crisol donde se forja la madurez emocional. En este crisol, los deseos se funden, las intenciones se purifican y la voluntad se fortalece. El resultado es un ser humano completo, que puede caminar erguido por sí mismo y también usar esta fuerza para tender una mano a los demás, no desde una actitud de pobreza, sino desde una de abundancia. Sí, este camino es un túnel oscuro, pero al final de ese túnel está la libertad. Quien ha pasado por el fuego de la soledad renace con una fuerza de la que el resto del mundo ni siquiera es consciente. Si este vídeo te ha susurrado que el silencio inevitable no es un enemigo, sino el maestro más sabio, si te ha hecho sentir que la soledad no es un vacío que deba temerse, sino el tesoro más valioso que espera ser llenado, entonces tengo una petición para ti. Escribe "Mi soledad es mi fortaleza" en la sección de comentarios debajo. Con este comentario, compartes con nosotros y con otros que transitan este camino tu intención de reconocer cuán valiosa es tu propia existencia por sí sola, sin necesidad de la aprobación de los demás. Tampoco olvides suscribirte a mi canal de YouTube, para obtener análisis psicológicos igualmente profundos y viajes de transformación personal que liberarán tu mente. Recuerda, la conversación más valiosa es la que puedes tener contigo mismo cuando el ruido se calma.